Dios nos está diciendo en este texto, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Tenemos que estar atentos a lo que Él nos está enseñando en su palabra. Y dice que debemos tener el oído atento para escuchar las palabras de su boca. Su boca simbólicamente hablando, pero Él habla a nuestro espíritu por su palabra. Buen día, Misión Ixtapaluca, hermanos en Cristo. Buen día, amigos que nos acompañan en este día. Vamos a continuar con el tema de probados. Vamos a la parte 2 y vamos a, como un preámbulo, vamos a escuchar una reflexión acerca de cómo la palabra de Dios actúa realmente. Pasaremos en esta ocasión a 3 alabanzas, una donde nos habla de los días de Elías, días donde Dios está hablando, días semejantes a los que estamos viviendo. Otra alabanza que nos habla, nos pone a reflexionar en eso de escucharlo hablar, a Él, escucharle hablar, escuchar su voz, escuchar su mensaje, el consejo de Dios. Y el último, un himno que nos habla acerca de esa exaltación de lo que es la palabra de Dios, Santa Biblia para mí. Con esto damos comienzo en este día y adelante.
Lo que llena tu vacío interior y te da satisfacción en la vida es la palabra de Dios. Todos los seres humanos necesitamos recibir la vida que hay en la palabra de Dios. Y hoy es tu día de llenarte y alimentarte para enfrentar los desafíos que tienes por delante. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Seas quien seas, o sea cual fuere la tarea a la que te dediques, todos, sin excepción, necesitamos vivificar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios está viva, y una vez que ingresa a nuestros corazones, no se queda quieta, ni se estanca, sino que se mueve para echar raíces, porque esa vida nunca dejará de ser. Las palabras de Dios están y continuarán actuando en todo momento. Son como una semilla en la tierra, como un nuevo brote, una espiga que no deja de crecer y dar fruto. Cada nueva revelación nos va completando, nos limpia, nos enseña. Es el pan que da vida al mundo, la luz que nos quita la oscuridad interior. Es como el sol de cada mañana, que llega para alumbrar y alimentar todo. Busca siempre tu alimento de la palabra de Dios, para no quedar débil y vacío. Hagamos esta oración. Padre Dios, quiero recibir el alimento que tienes para mí hoy. Recibo la satisfacción espiritual que me da tu palabra. Vivifica todo mi ser, llena mi corazón, dame vida y vida en abundancia. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo
te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería
rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor. Díselo de nuevo, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, de escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y le digas, Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escuchar. Santa Biblia para mí, eres honor.
Bien, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a continuar, nos quedamos la vez anterior en las instrucciones que le da Dios a Moisés. Le muestra un árbol que tiene que ser herido, cortado, puesto en las aguas. Moisés sigue las instrucciones precisas para que esas aguas se endulcen y este árbol que estaba vivo tuvo que ser cortado o desgajado, es decir, tenía que morir para dar vida a esas aguas una vez que fuera depositado dentro. El resultado es el que se anunció, el que Dios le anunció: las aguas se endulzarán, y lo que se esperaba fueron endulzadas. Pero ahora tenemos que poner atención a lo que este árbol representa. ¿Qué es lo que representa este árbol? Bueno, vámonos para empezar a Salmo 1:3. La vez pasada concluimos que todo cristiano vamos a ser probados. Dios nos va a probar. Y bueno, si reprobamos el examen, esa prueba, tendremos que repetir curso. Así será hasta que hayamos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos. Pero ahora vamos a ver que solamente hay uno que puede endulzar nuestra vida, hacerla agradable cuando llega a nuestro espíritu. ¿Qué representa o a quién representa el árbol? Hemos dicho en muchas ocasiones que en toda la Biblia el Señor Jesús es el personaje principal en toda la Biblia. Y ahora lo vemos en la persona representado por este tipo de árbol. Salmo 1:3 nos dice así. Está hablando de aquel que medita en su palabra, pero está hablando de un árbol que es el que está representando al Señor Jesús. Dice, Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Es una promesa para nosotros como cristianos, pero nos está dando un reflejo, una pequeña muestra de lo que el Señor Jesús hizo. Él meditaba en su palabra de día y de noche, y bueno, dio fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitó, y todo lo que hizo fue prosperado. Así dice la Biblia, que vio el fruto de su labor, de su sacrificio, y se gozó, y prosperó, porque sigue prosperando, y el Evangelio sigue corriendo. No todos lo están recibiendo, pero muchos los siguen recibiendo, y eso es prosperar en la obra del Señor Jesús. Proverbios 3:18. Otra vez, aquí nos está una imagen más clara de lo que es el Señor Jesús. Está hablando de de la sabiduría, y esa sabiduría la compara con un árbol. Proverbios 3:18 dice, es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Y bueno, el Señor Jesús es el tope de la sabiduría. Y bueno, la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es ese respeto, esa reverencia, y esa reverencia va hacia el Hijo también. El que no honra al Hijo, dice la palabra, no honra al Padre. Así es de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y esa sabiduría, dice, es árbol de vida para los que echan mano de ella, los que nos acercamos al Señor y le abrazamos. Dice, felices son los que le abrazan. Llega una felicidad, es diferente a la felicidad que ofrece el mundo. Y es como el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la paz que el mundo les ofrece, la paz que yo les ofrezco. En Apocalipsis 2:7 nos habla también de ese árbol. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí ya es una referencia más directa. Dice que aquel que venza
va a recibir ese alimento, se le va a compartir del árbol de la vida. ¿Quién es el único que da la vida, vida eterna? El Señor Jesús. Y entonces dice, bueno, vamos a vencer no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y entonces cuando estemos ya en su presencia, en ese lugar con Él, sí, se nos va a dar de ese fruto, se nos va a compartir de ese árbol que está en el paraíso de Dios. Y ese árbol es el Señor Jesús. Seremos alimentados, seremos continuamente regados por su gracia, por su misericordia, por su amor, y entonces estaremos satisfechos con Él. Y en Apocalipsis 22:14 nos habla de esa bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Bueno, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos sumamente dichosos, bienaventurados, y bueno, eso nos da derecho a tomar del árbol de la vida para entrar por las puertas a la ciudad. El Señor Jesús es nuestro boleto de entrada a la ciudad. Y bueno, ese es el simbolismo. El árbol representa al Señor Jesús. Y ese árbol que tenía vida, ahora es cortado y desgajado, pero resucita y su follaje siempre está verde y está dando fruto continuo porque Él está vivo, Él resucitó. Y la obra de la cruz que representa ese madero, ese árbol, representa la obra de la cruz. En Gálatas 3:13 nos dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Bueno, esa maldición representan esas aguas amargas, pero ahora ese árbol es echado ahí y Cristo nos redime de la maldición de la ley que nosotros habíamos convertido en maldición desde Adán, pero recordemos que somos pecadores por herencia, pero también por práctica y por decisión. Así es de que no es echarle la culpa todo a Adán. Sí, nos dejó esa raíz, pero esa raíz la soluciona el Señor Jesús. Y mientras no lo hagamos, estaremos por práctica y por decisión continuamente en pecado, y esa es una maldición que nos llevaría al infierno. Pero el Señor Jesús tomó esa maldición y convirtió nuestras aguas amargas de pecado y de maldición en aguas dulces de bendición y de vida eterna. En 1 de Pedro 2:24 también nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Sanados, la traducción igualmente literal, sí abarca sanidad física, pero la principal traducción es salvados. Fueron ustedes salvados. Cuando Dios decida sanarnos, eso está en sus manos, pero tampoco le vamos a obligar a que seamos sanados. Si Él permite que llegue alguna enfermedad, tiene planes y propósitos, como lo vimos la vez anterior. Pero mientras nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, lo transformó las aguas amargas en aguas dulces, la maldición en bendición, la muerte en vida eterna. Y entonces dice, vivamos a la justicia, vivamos para servirle a Él, vivamos en esa justicia que nos ha compartido, somos justos a sus ojos y ahora Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado porque fuimos lavados por su sangre. Somos bienaventurados cuando se nos da el derecho de ser lavados por su sangre. Y por sus heridas, por lo que Él padeció, nosotros somos salvados y sanados también cuando Él lo disponga. Bueno, la ciencia muestra una opción a la manera de actuar de Dios en su creación. Dios es sabio. Dijimos la vez anterior que las aguas en esa región hay carbonato de sodio, lo que se conoce como sosa. Bueno, pero hay otra interpretación, más bien otros descubrimientos que hizo un hombre
apellidado Buckingham, que dice así. Se los voy a leer lo que se dice acerca de lo que él descubrió. Dice, en su obra En el viaje del Éxodo, Buckingham explica cómo pudo haber funcionado. Los químicos de la savia de la rama llevaron el contenido de los minerales al fondo y dejaron solamente agua dulce por encima. Se hizo una separación en las aguas. Él especula más allá diciendo que a pesar de que las aguas ya eran dulces, aún había un contenido significante, no mucho, pero lo necesario, de magnesio y de calcio en el agua. ¿Les suena eso? El efecto laxante de esto limpiaría el sistema digestivo de los hijos de Israel, limpiándolos de enfermedades comunes egipcias como la amebiasis y la esquistosomiasis, una enfermedad común entre los campesinos egipcios. Además, el calcio y magnesio juntos forman la base de una droga llamada dolomita, utilizada por algunos atletas para incrementar su rendimiento en condiciones de clima cálido. En Mara, Dios proveyó la medicina correcta para limpiar sus sistemas y para prepararlos para una larga marcha cálida hacia el Sinaí. Podemos decir que Dios no solamente estaba interesado en sacar a los hijos de Israel de Egipto, sino que Él también quería sacar a Egipto fuera de los hijos de Israel de manera física y espiritual. Entonces vemos cómo hay sabiduría en todo lo que Dios hizo en la creación, hay sabiduría. Y si Él permitió que ese tipo de árbol, esa savia que hay en ese árbol, separe las aguas y se vaya al fondo los minerales que son perjudiciales y quede solamente el agua dulce, pero con una pequeña y suficiente cantidad de magnesio y calcio, que es lo que recomiendan hoy para problemas estomacales. Y bueno, eso sacaría enfermedades que habían adquirido con los egipcios, porque quería sacar a Egipto de los israelitas y quería sacar a Egipto de manera física, pero también espiritual. Así es que esa es la sabiduría de Dios. Es por lo que tenemos que reconocer su grandeza. Ellos pudieron beber y descansar, y luego de esto, el pueblo se avergonzó. El pueblo, dijimos, o vimos la vez pasada, que el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y indirectamente contra Dios. Y después de ver ese milagro de cómo las aguas se endulzan y cómo sus cuerpos son preparados para una larga caminata en clima cálido, sanados de esas enfermedades que traían de Egipto, ellos se avergonzaron de haber murmurado, le pidieron perdón a Dios, recuperaron la fe, aprendieron algo nuevo acerca de Dios, entendieron que estaban pasando por una prueba que no aprobaron, y bueno, pues tendrían que ser probados otras ocasiones hasta que pasaran las pruebas. Parece que ellos no aprendieron, porque ahora Dios es más concreto en lo que espera del pueblo, definiendo sus reglas de relación con Él, reglas que una vez que eran conocidas, servirían de parámetro para seguir probando su fe. Éxodo 15:26 dice así: y Dios les dijo, después de que se endulzaron las aguas, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré. Acuérdense que enviar significa no permitiré que llegue. Esa es la traducción más confiable. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios o que permití sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y bueno, las enfermedades que llegaron a los egipcios fueron juicios por el pecado de haber retado a Dios. Y bueno, también puede incluir enfermedad física, pero acuérdense, la Biblia es más que nada espiritual y se enfoca mucho en el pecado. El Señor Jesús vino eso, a salvar a los pecadores. No vino a sanar a los enfermos. Sí, quiere sanar también y muchos serán sanados, pero su fin principal y la obra perfecta en la cruz fue el de salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y cada uno diríamos lo mismo, somos los primeros. Bueno,
¿Qué nos quiso decir con esto? Nos está queriendo decir que las condiciones que Dios pide o que Dios pone son estas. Primero, la primera condición, escuchar con mucha atención. Poner mucha atención a la palabra de Dios, por eso es meditar en ella. Cuando la escuchamos, poner mucha atención y saber si lo que nos están diciendo o nos están interpretando es de acuerdo al corazón de Dios, al contexto de toda la Biblia. Segundo, tenemos que obedecer, así les dijo Dios, si escuchas y haces, obedecer en todo tal y como se ha mandado, no como uno quiere, no como uno cómodamente quiera hacerlo, sino como Dios lo dice. Tal y como Dios lo dice, así dice Dios, así se hace. Y Dios le mandó hacer a Noé el arca, y Noé no puso no se le ocurrieron, no, se me hace que puedo bajarle tantito a esta medida, y ya con eso me ahorro algo de trabajo y de material, ¿no? Dios le dio medidas, y tal como Dios se lo dijo, Noé lo hizo, y entonces es de acuerdo a como Dios lo diga para que funcione. Si no es así, ¿cómo esperamos que funcione? Segundo, entonces, obedecer en todo tal y como se ha mandado. Tercero, meditar en el propósito de esas leyes, el para qué. ¿Por qué Dios nos da ese tipo de indicaciones? Cuando estamos leyendo en la Biblia y empezamos a meditar, bueno, el por qué en mi vida. Puede que quepa en la vida de otros, pero a ver, ¿qué dice para empezar? ¿Qué dice y qué me dice? ¿Para qué Dios me lo está diciendo? ¿Por qué Dios me hizo detenerme aquí en este pasaje? ¿Por qué Dios me está hablando en este pasaje de cierta manera? ¿Qué me quiere decir para mi vida? ¿Qué propósito tiene? Y cuarto, modelar las vidas de acuerdo a esas leyes. El propósito de Dios es que modelemos nuestras vidas de acuerdo a esas leyes, no que tratemos de modelar a Dios a nuestros intereses, a nuestras comodidades, a lo que mejor nos conviene, no. Nosotros modelarnos a Dios. Por eso es que la vida cristiana no es fácil de aceptar para muchos, porque va en contra de su propio estilo de vida, de sus propias ideas, propios pensamientos. No se adaptan al pensamiento de Dios, no se adaptan a la ley de Dios, no se adaptan al consejo de Dios, sino ellos quieren aconsejar a Dios, decirle a Dios cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, y bueno, se sienten los asesores de Dios. Cuando se hace lo que Dios dice, se escucha con atención, se obedece y se busca el propósito y se adapta uno a ese propósito de Dios, el resultado va a ser que no habrá pérdidas por la desobediencia, no habrá pérdidas en la comunión con Dios, no habrá pérdidas en la salud también. Y bueno, si Dios permite que llegue alguna enfermedad, acuérdense, habrá un propósito, es una prueba, un propósito, y mientras esa prueba no sea aprobada, a lo mejor continuará esa enfermedad y Dios sabe por qué. Así es de que pérdidas no habrá. Comunión, salud, salvación, no se va a perder la salvación y no habrá ninguna pérdida que dañe el espíritu, ninguna pérdida que dañe el alma y ninguna pérdida que en cierto momento, en ocasiones específicas, dañen el cuerpo. Porque recordemos que el cuerpo es un cuerpo, lo que decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Este cuerpo se va a ir al polvo, ese cuerpo es desechable. Nuestro cuerpo espiritual es el que ha sido sanado y salvado y bueno, seremos resucitados con cuerpos especiales, cuerpos espirituales, se siembra en lo carnal, se resucita en lo espiritual. Bueno, eso es lo que Dios nos nos tiene preparado para cada uno. Y es algo que solamente Dios puede hacer, solamente Dios puede salvar y solamente Dios puede sanar cuando Él así lo determina. Bueno, ¿hay beneficios en la obediencia? Claro que los hay. ¿Hay consecuencias en la desobediencia? También. Cuando los egipcios retaron a Dios, Dios permitió que Satanás se moviera libremente en medio de esas plagas. Ya mencionamos la vez anterior a Job y a Pedro. Job estaba protegido por Dios, pero
permitió, hubo una abertura que permitió que Satanás obrara en su vida de la manera en que lo vemos. En Pedro, igual lo vimos la vez pasada, el Señor Jesús le advierte a Pedro: Satanás me pidió permiso para zarandearte, y básicamente no lo dice directamente, pero le da a entender, y yo le di permiso, pero estoy orando por ti para que tu fe no falte. Cuando hay obediencia, hay protección de parte de Dios, y Él no permite que llegue esa enfermedad espiritual. A lo mejor llegarán enfermedades físicas, y si no llegan, qué bueno, Dios está guardando. Pero cuando Dios permite, porque pues este cuerpo tiene que morir en algún momento, de algo se tiene que morir. Entonces, puede que permita que llegue para que la prueba en ese sentido sea aprobada. Y bueno, la salvación espiritual está asegurada. Es así, no se va a perder. Aquellos que enseñan que la salvación se pierde, pues el Señor Jesús dice una cosa opuesta. El Señor Jesús dice: Padre, de aquellas ovejas que tú me has dado, a ninguna he perdido. Así es de que no hay pérdida en ese sentido. En la vida todos seremos probados una y otra vez hasta que maduremos o seamos fortalecidos en esas áreas débiles donde estamos fallando. Proverbios 17:3 nos dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así como ese fuego intenso prueba la plata y el oro, y hasta que queda ya, se va quitando la basura, lo que ya no es la pureza del oro, de la plata, que va quedando, va subiendo, y lo van quitando hasta que queda como espejito. Bueno, así dice que Dios nos va a probar. Dios va a probarnos, no nos vamos a librar de eso. Todo mundo seremos probados. Primera de Pedro 1:7 y 4:12 nos dice así: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así es que esta prueba, la fe, será probada, como mencionamos la vez anterior. La fe será probada, y esa fe para el Señor es más preciosa que el oro. Y el oro, dice, se prueba con fuego, pero la fe será probada de muchas maneras. ¿Qué se espera que resulte? Bueno, en alabanza, gloria y honor. Para nosotros no, para el Señor Jesús, para Dios. Vamos a darle alabanza, vamos a darle gloria a Él, vamos a darle honor, y se va a revelar que la vida de Cristo está en nosotros. Y por eso es que se le va a dar gloria, alabanza y honor. ¿Por qué? Porque en medio de esa prueba no vamos solos, como vimos la vez anterior, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros. Cuando pases por el fuego, estaré contigo, y por las aguas y por los ríos no te negarán, yo estoy contigo. Así es de que tenemos quien nos garantiza. Solamente es darle la oportunidad que nos ayude, porque a veces a Él está ahí tendiendo la mano y nosotros queriendo resolver las cosas a nuestra manera. Y en Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Aunque ahí está hablando de pruebas más difíciles de la persecución, bueno, pueden incluirse las pruebas también del día a día. Cada día a veces nos van a llegar pruebas que no esperábamos, y nos dice, pues no se sorprendan, porque esa prueba es para probarlos precisamente. Y dice, que no les caiga como, ay, ¿por qué? ¿Por qué esta prueba? No, hay un propósito, hay un plan de parte de Dios cuando permite que esa prueba se presente. La vida cristiana, entonces, concluimos que es un constante atender con cuidado la palabra de Dios. Tener mucho cuidado al leerla, al interpretarla, meditando, tenemos que estar meditando, tenemos que estar reflexionando, tenemos que estar comparando lo que dice la palabra consigo misma y con los acontecimientos de la vida. ¿Por qué decimos que comparando?
porque ya muchos han dicho, es que el anticristo era Hitler y el anticristo es el Papa y el anticristo. No, tenemos que comparar y ir poco a poco viendo lo que dice la palabra y ver con todo el contexto y las demás señales que se nos muestran para entonces ir entendiendo cuándo estamos viviendo cierta etapa. Mientras tenemos que estar sujetos a lo que Dios dice. Tenemos que meditar, comparar, reflexionar, analizar y ver cómo se puede aplicar a nuestra vida personal. No a la vida de otros, aunque sabemos que se puede aplicar, pero para comenzar es a cada uno, a la vida personal y de una manera sana sea la interpretación. Romanos 10:17 nos dice que así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, palabra de Dios. Así es de que esa fe que será probada viene por estar atentos a lo que el Señor ha dicho. Y la primera fe que nos llegó, bueno, todo el mundo tiene una fe que es secular, fe en que hoy es cierto día de la semana, cierta hora, pero ahí esa fe, cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, esa fe viene por el oír y esa fe la trae el Señor. Y cuando oímos la palabra de Dios, la palabra de Cristo, entonces esa fe queda asentada y se traduce en salvación. Por eso es que tenemos que poner atención a cuando se nos comparte el Evangelio sano, el Evangelio puro, no el Evangelio adulterado. Lo recto es la voluntad de Dios. Lo recto es obedecer la voluntad de Dios que está expresando en su palabra. Esa es una vida recta. Dar oídos a la palabra de Dios no es seleccionar lo que conviene y lo que no conviene, no es de contentillo. Dar oído es entenderlo en su sano contexto y entonces aplicarlo a la vida. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, 1 y 2. Dice, hijo mío, nos está hablando Dios, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Entonces Dios nos está diciendo, ponle atención a lo que yo te digo y ponlo ahí en tu corazón. Tu corazón, recuerden, representa el espíritu renacido. Que queden ahí para que entonces cuando el Espíritu Santo necesite tomar de ahí, le dé vida y entonces eso se traduzca en largura de días, años de vida y paz que se van añadiendo cada vez más. Bueno, en lo personal yo doy gracias a Dios que me ha permitido hasta ahorita largura de años. No he sido el perfecto, muchas fallas, mucho pecado tal vez. Dios me ha ido restaurando y limpiando, pero ahora reconozco que esta palabra es real. Me ha añadido largura de días, años de vida y paz en medio de todas las tormentas que han llegado. Hay paz también. Proverbios 4, 20 al 22 nos dice así, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, ahí en tu espíritu. Acuérdense, corazón, espíritu. Entonces, pon atención, el oído bien abierto y esas palabras de Dios que queden bien guardadas en tu espíritu, porque son vida para los que la hallan y salud para tu cuerpo. Bueno, aquí sí está prometiendo salud para el cuerpo, pero recordemos que en cierto momento el cuerpo tiene que morir de algo. Bien. Proverbios 29:1. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Aquel que escucha el Evangelio y se le hace la invitación y la exhortación, no tienes por qué ir al infierno. Dice, bueno, el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, pues de repente será quebrantado y sin remedio. El Señor Jesús, el Dios Padre, se presenta como el eterno Dios. Él es el que existe eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Salmo 103 del 1 al 5 nos dice así, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Se le está hablando desde el espíritu renacido, se le está hablando al alma, esta parte espiritual que conecta el cuerpo con el espíritu. Y da orden, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Alma, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda todo lo que ha hecho por ti, las bendiciones que te ha dado. A lo mejor tú te acuerdas solamente de lo que no has recibido, pero acuérdate de lo que has recibido de parte de Dios, esas bendiciones. Él es el que perdona tus iniquidades, todas tus iniquidades. Recuerda que has sido lavado por la sangre de Cristo. El que sana todas tus enfermedades. Puede sanarlas, pero todas las del alma, las del espíritu, el pecado, Él ha sanado todas. Y recordemos que esta es la parte espiritual. Sana todas tus enfermedades. Es lo mismo que en Isaías 53. Está hablando mucho del pecado y por su llaga hemos sido sanados. Sí, ¿de qué? Salvados. ¿Y de qué? De todo pecado. Todo el 53 está hablando del pecado, básicamente. Dice, el que rescata de la fosa tu vida, ya no te vas al infierno. El que te corona de bondad y compasión. Él ha hecho favores, muchos favores, gracia y misericordia ha tenido para con nosotros. Una vez que nos sacó de las garras de Satanás, nos da esa bendición de estar en su mano, continuamente recibiendo bondad de parte de Dios, compasión de parte de Dios. Y termina el 5, el que colma de bienes tus años, te da bendición en cada año que te ha permitido, para que tu juventud se renueve como el águila, para que te sientas joven todo el tiempo, para que te veas joven también. Bien, entonces de allí parten para Elim, y con esto ya vamos terminando. Parten para Elim, nos dice la Biblia, que Elim significa grandes árboles o grandes palmeras. Ahí tendrían reposo, paz, agua y tiempo para meditar y revisar sus vidas para reconocer que estaban equivocados en su forma de pensar y de creer. En Éxodo 15:27 nos dice, entonces llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y bueno, 12 fuentes de aguas, 70 palmeras. Vamos a ver un poquito eso, con eso terminamos. Allí en Elim no hubo milagros, allí era lugar de reposo, un lugar para descansar. 2 Corintios 13:5 era para que se examinaran. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba. Elim era un lugar de palmeras, de agua, de sombra, un lugar de reposo para todo el pueblo. Y debe haber sido un lugar bastante espacioso, recordemos, para 2 millones de personas, más el ganado. Pero es un lugar de reposo para examinarse. Cuando estamos en Cristo, ya tenemos la salvación, qué bueno. Pero ahora, dice, continuamente revísate, ponte a prueba a ti mismo, para ver si estás en la fe, a ver si no creíste en vano, a ver si creíste, para asegurarte realmente que Cristo vive en ti. Ponte a prueba, examínate a ti mismo. En otras palabras, ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Estás siendo sujeto a lo que Dios dice? Examínate a ti mismo. O tú te conoces, dice, no se reconocen a ustedes mismos. Tú te conoces y sabes que Jesucristo está en ti. No lo sientes, no lo ves, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque estás viendo cómo Él va tomando control de cada una de las áreas de tu vida. Y entonces dice, sabes que Jesucristo está en ti, y a menos que en verdad no pases la prueba, a menos que seas desobediente, a menos que realmente no quieras sujetarte a su palabra, a menos que realmente ni la leas, ni medites, ni la guardes en tu corazón, pues entonces no pasas la prueba. Y pues, tu examen dice, necesitas la salvación. Y ellos realmente allí en Mara conocieron ese atributo de Dios, ese Jehová Rafa que significa Dios sana.
Dios salva. Acuérdense, lo básico, lo principal es la salvación. Sí puede sanarnos también, pero lo básico es la salvación. Allí conocieron a Dios como Jehová Rafa. Y nosotros lo hemos conocido también. Nos ha sanado nuestras enfermedades y dolencias espirituales de pecado. Todo lo malo que hicimos, todo lo podrido que hicimos, ha sido limpiado y lavado por la obra de Cristo, si ya lo tienes. Y Dios reveló nuestra condición de pecado en la cruz. Estábamos bajo maldición y lo transforma en bendición. Deuteronomio 21:23 dice, está dando una ley, era una ley judía acerca de aquel que era colgado de un árbol, en este caso cuando llegaron los romanos, que los ponían en el madero, en la cruz. Nos dice Deuteronomio 21:23, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Así es de que el Señor Jesús no quedó en la noche ahí colgado. Fue bajado de la cruz. ¿Por qué? Porque la ley, hasta en esa parte, hasta muerto, cumplió con la ley. Y la ley decía, no quedará colgado del árbol toda la noche. Ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Llevó nuestras maldiciones y pagó por ellas. Entonces, Gálatas 3:13 que lo vimos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Eso qué nos da de garantía? Nos da seguridad. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No hay victoria en la muerte. Nosotros no morimos realmente. El que no tiene a Cristo pasa a la muerte segunda. El que tiene a Cristo solamente muere una vez. Y eso de morir ni siquiera le llama morir, le llama durmieron. Entramos en un sueño eterno donde comienza el sueño, pero despertamos en la presencia de Dios directamente, cara a cara, he de verle. ¿Dónde está el sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está ese dolor del sepulcro? Dice, no, yo sé que alguien está ahí, mi familiar está ahí en el sepulcro, pero yo sé que no está ahí. Decía alguien en un funeral que se acerca al féretro y se asoma y exclama, dice, no es él, solamente se parece. Realmente sí, solamente se parece. Lo que va a quedar ahí es un parecido. El verdadero yo queda en manos de Dios y llegamos a su presencia porque no hay victoria en la muerte. La muerte no se apodera de nosotros. Como no se apoderó del Señor Jesús, tampoco se apoderará de nosotros. Así es de que Él nos ha dado la victoria y la garantía. Y cuando llegan ahí a Elim, que hay 7 palmeras y 12 fuentes de agua, sabemos que el número 7 representa la perfección de Dios. En Apocalipsis tenemos 7 iglesias, la cruz del Señor dio las 7 palabras, y el número 12 representa el gobierno perfecto de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas, en Apocalipsis 12 ángeles, 12 cimientos, 12,000 estadios. Bueno, todo es simbólico. Pero lo que nos quiere dejar Dios bien claro es esto. Todo mundo, todo cristiano, vamos a ser probado. Y tenemos que examinarnos, tenemos que saber si pasamos la prueba. Y tenemos la garantía de parte de Dios de que Él estará con nosotros en todo tiempo. Y nos exhorta, eso sí, a que estemos meditando en su palabra, que tengamos bien claro el por qué estamos nosotros en Cristo, sabiendo que somos sus hijos, que somos redimidos, rescatados de parte de Dios. Recordemos lo que acabamos de leer de Éxodo 15:26. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto, escuchar, poner atención, haces lo que es recto, obedeces, tal como Él lo dice. Si escuchas sus mandamientos, meditas
en ese propósito, el por qué, y guardas todos sus estatutos, lo aplicas para tu vida, entonces, dice, no sufrirás pérdidas. No habrá pérdida de comunión, no habrá pérdidas espirituales, todo estará en manos de Dios. Paz, bendición, largura de vida, largura de años, estaremos en sus manos, siendo bendecidos, recibiendo favores de Dios en esta vida. Y cuando pasemos a la otra, pues no hay victoria en la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu hijo? No hay. Tenemos garantía de estar en la presencia de Dios en ese momento. Con eso terminamos la parte 2 y esperemos que pues hayamos entendido. Y vamos a ver solamente cómo se han incrementado los eventos catastróficos en el mundo, y algunos hemos intervenido como humanidad, otros Dios los está permitiendo porque ya desde antes había advertido: habrá hambres, guerras, pestes, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, padres contra hijos, el amor de muchos se enfriará, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y bueno, como en los días de Noé, así serán los días, en la venida del Hijo del Hombre. Bueno, todas las señales que el Señor dejó, la estamos viendo y la estamos viviendo. Y esta generación de jóvenes va a tener que aprender mucho de parte de Dios, va a tener que poner más atención. Es ya corto el tiempo que falta y tiene que poner mucha atención para lo que viene. Estar preparados en el nombre de Jesús. Amén. 60.000 muertes al año por desastres naturales. Sí, escuchaste bien. La fuerza de la naturaleza y su acción son implacables. Pero de un tiempo a esta parte, la violencia y la frecuencia de los desastres se multiplicó. Tsunamis, huracanes, tornados, terremotos están matando cada vez a más personas. ¿Te pusiste a pensar cuánto hay de inevitable y cuánto estamos aportando nosotros mismos a sembrar nuestra propia destrucción? Las catástrofes naturales provocan 60.000 muertes al año e incluso pérdidas por 2,97 billones de dólares en la economía mundial. ¿Sentís que los desastres naturales son más frecuentes? ¿Notás que en tu ciudad la naturaleza está distinta, más violenta? No te equivocas. Lo que antes veías como muy lejano está cada vez más cerca tuyo y de tu familia. Y hablamos de vientos extremos, sequías, lluvias torrenciales y hasta inundaciones, que son las que lideran el ranking de los desastres naturales. Ahora bien, ¿qué se está haciendo ante esta evidencia? Poco. La contaminación atmosférica avanza, no estamos muy dispuestos a cambiar la forma en que consumimos energía, las ciudades crecen en zonas peligrosas, la urbanización descontrolada le gana al verde y con esto se pierde diversidad biológica. Ahora traduzcamos esto en lo que está pasando. 5 horas seguidas de vientos sostenidos de 70 km por hora y ráfagas de hasta 120 km por hora en el sur de la Argentina. La sequía no cede y se sigue quemando una parte importante del país, con tanta mala suerte que las tormentas de las últimas horas trajeron algo de alivio, pero la caída de rayos también generó nuevos focos de incendio en la vegetación muerta. Por otro lado, el Océano Atlántico nunca en la historia tuvo una temperatura tan elevada como en esta década, y eso provoca huracanes más violentos, entre otros problemas. Por el mismo calentamiento, del otro lado del planeta, la gran barrera de coral de Oceanía perdió más de la mitad de sus especies en menos de 25 años. ¿Y en qué te afecta esto a vos? Los corales son de uso medicinal para tratamientos de cáncer, cardiopatías, diabetes y HIV. Como lo notás, el costo humano de los desastres naturales es altísimo, ya sea por muertes directas, producto de un evento extremo, o bien por muertes a largo plazo, producto en este caso de la pobreza o la pérdida de diversidad que dejan esos eventos aún después de terminados.
Claro, hay que repensar la forma en la que generamos energía. Uno de los ejemplos es la producción de energía eólica y solar, que está creciendo en América Latina, aunque solo representa por ahora el 6,5% del tipo de generación. Pero hay otro dato positivo. El crecimiento de la industria de generación de este tipo de energías también podría estimular las economías locales. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en el sector de energía renovable, el empleo podría aumentar en 2030 en 100.000 puestos de trabajo. Meterte con la naturaleza puede ser caro, carísimo e incluso costarte la vida. Si no, vean lo que le pasó a este joven en Utah. Comenzó a grabar un encuentro. Unos cachorros de puma se cruzaron por el camino que transitaba, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba en un problema gravísimo. Apareció en escena la madre de los cachorros. No, go away. Go away. No. No. Durante 6 minutos lo siguió el animal con gruñidos y amenazas que quedaron grabados. Finalmente, y tras ver que sus cachorros ya no corrían peligro, la madre regresó por donde había venido. Y este joven aprendió que no siempre es bueno meterse con la naturaleza.